Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Buenas noches, gracias Pablo por los buenos ratos que nos haces pasar aquí en Descarada FM y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Veréis, a menudo acostumbramos a mirar las cosas bajo nuestras propias perspectivas, la época en que vivimos, nuestro posicionamiento político, religioso, social, todo lo que nos llega, nos vemos influenciados por todo. Sin embargo, si algo he aprendido en mis paseos, muchas veces en solitario por la historia y sus personajes, y luego en mis propias reflexiones, es que las cosas tenemos que mirarlas con perspectivas muy diferentes a como lo hacemos normalmente. Principalmente, hemos de tener en cuenta el contexto de la época en que sucedieron, ya que sin ello nos sería muy difícil entenderla y muy fácil juzgar a los que la vivieron. Decía Camilo José Cela que hay dos clases de hombres, yo añado de personas, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Hoy hablaremos de un personaje que sin duda hizo historia, pero que posiblemente también esté condenada a padecerla, precisamente por aquellos que pretenden ver las cosas con sus propios ojos, nuestros ojos, y no con los suyos, con los de aquellos que la vivieron. Y como siempre, antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes o simplemente para interactuar con otros oyentes en el número 641 07 1606. Y ahora sí, comenzamos. Tambor, llama a batalla. ¡Señores! ¿A qué tenéis miedo? ¿Solo a morir? Vergüenza me dais. ¿Acaso hemos viajado miles de leguas para llegar hasta aquí? ¿Y nuestros hermanos han muerto en vano? ¿Solo para rendirnos? ¡No! ¡No nos rendiremos! No claudicaremos ni aunque nos quede el último aliento del cuerpo. ¡Les esperamos! Porque no existe mayor gloria en este mundo que vivir y morir peleando. ¡Bendita España! ¡Que pare y cría hombres armados! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por Inés Suárez de Plasencia! ¡Por Inés! ¡Sargento mayor! ¡Al cabucero! ¡A primera! ¡Señores soldados! ¡Calar picas! ¡Adelante! ¡En guardia! Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una serie que se emitió hace algunos años en televisión española, Inés del alma mía. Y años antes de esta serie, la escritora chilena Isabel Allende publicó una novela con ese mismo nombre, sumergiéndonos en un mundo lleno de pasión, lucha y sacrificio.
donde nuestra protagonista de hoy se convierte en un símbolo de resistencia y fuerza en un mundo, como no podía ser menos, y en esa época aún más, dominado por hombres. A través de la historia de esta mujer valiente y decidida, la autora nos va mostrando el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la construcción de la historia de América. Un papel en muchas ocasiones olvidados y que hoy vamos a traer aquí con Inés Suárez. Nacida en Plasencia en 1507, Inés Suárez, que no Inés de Suárez como la llaman algunos, aprendió de su madre el oficio de costurera. Rebelde, poco sociable, sin apenas amigos, ella misma decía que no se llevaba bien con las personas y que compartía con nuestra emisora su fama de descarada. Creció en esa Extremadura de la época donde todos vivían fascinados por las fantásticas historias llenas de oro que llegaban del Nuevo Mundo. Muchas veces, y esto sucede hoy día, dejamos nuestras tierras en busca de un oro que en algunas ocasiones no existe. Estas historias llegaron a Extremadura y lógicamente todos estaban deseosos de ir a ese nuevo mundo en busca de fortuna. Poco se sabe de la infancia y adolescencia de Inés, salvo algunos fragmentos, herencia de los cronistas del siglo XVI, que compartieron con ella la expedición a tierras chilenas. Fragmentos que nos llegaron mucho después, posiblemente de que los viviera y años más tarde de que la propia Inés ya hubiera fallecido. Expedicionarios con las que Inés de seguro ocultó más de un secreto, si es que una humilde costurera de aquella época podía llegar a tener algún secreto. Con 19 años conocería a su primer esposo, Juan de Málaga, del que se sabe bien poco. Algunas cosas que nos llegaron posiblemente por parte del padre de Inés, que estaba en contra de ese enlace, todo lo contrario que el abuelo, que posiblemente fascinado por las historias que llegaban y visto de que podía haber sido un buen partido, la apoyó en todo momento. Lo que nos ha llegado de Juan de Málaga es que era aficionado al vino, a las mujeres y que estaba repleto de aires de grandeza. Estos aires que guardaban muchos en aquella época, muchos que se creían que eran caballeros cuando en realidad no hay nada malo, pero eran personas humildes. Motivo, posiblemente por estos aires de grandeza, un año después de que contrajera matrimonio, Juan embarcó rumbo a Panamá en busca de fortuna, una fortuna que lo sacaría de la pobreza en la que vivían, ya que hasta entonces no vivían, mal vivían, y todo gracias al trabajo de costurera de Inés. Ella, mientras tanto, como muchas otras al igual que ella, permanecería en España esperando el regreso de su marido, regreso que bien por causas ajenas, muerte o enfermedad, o simplemente porque a menudo los hombres se olvidaban de lo que había dejado atrás, rara vez se producía. 10 años duró la espera de Inés, que tras dejar de recibir noticias de Manuel solicitó una licencia real para embarcarse en busca de su marido. Hemos dicho que ella era una mujer valiente, una mujer que no le tenía miedo a nada. Y prueba evidente, no le tenía miedo a iniciar un viaje de meses en busca de su marido. Desconocemos qué era lo que decía Juan Inés en sus cartas, en estas cartas que le enviaba. No sabemos si le hablaba de promesas, riquezas o miserias, o simplemente estas cartas eran pruebas de vida. Pero fijaros que aquí sí que nos da un dato importante. Inés sabía leer. Y esto no era normal en una joven de familia humilde. Lo cual ya nos quiere decir que esta mujer de alguna manera se había familiarizado con los libros, o al menos se había familiarizado con las letras. En la serie nos dicen que fue este Juan el que la enseñó a leer. Esto es algo de la serie, realmente lo desconocemos. Inés finalmente recibe la licencia del rey para partir al Nuevo Mundo. Se dice que tuvo que mover cielo y tierra para conseguir el permiso, pero lo más seguro es que al final se tratarán de trabas burocráticas. Las mismas trabas con las que nos encontramos hoy. Hoy sabemos que ante cualquier gestión, papeles
y papeles. ¿Por qué hablamos de que posiblemente fueran más trabas burocráticas que otra cosa? Porque en realidad los poderes del reino eran los primeros interesados en llevar a mujeres españolas a tierras americanas como fórmula para acabar con los matrimonios mestizos que cada día que pasaba se hacían más frecuentes. Los poderes políticos y, por supuesto, los poderes eclesiásticos, que también tenían interés en poblar las tierras de mujeres cristianas, ya que se estaban encontrando que las conversas, aquellas que se convertían al cristianismo, en realidad seguían manteniendo la mayoría de sus tradiciones. De hecho, se sigue manteniendo. Cuando conocemos algunos cultos sudamericanos, vemos cómo se mezclan el cristianismo con esas tradiciones populares que ellos tenían tan arraigadas. Inés sí que se encontró con un problema, y era hacer frente a la ley que prohibía a las mujeres viajar sola. Lo recomendable era que lo hiciera en compañía de sus padres o maridos, so pena de ser severamente castigadas acusadas de prostitución. Inés, su marido, estaba al otro lado, por eso precisamente había pedido el permiso, y con su padre posiblemente a raíz de su unión con Juan de Málaga no tuvieron buena relación o no quiso simplemente acompañarla. Inés Suárez consiguió finalmente el permiso real gracias a que dos vecinos ilustres dieron fe de que era, primero de todo, buena cristiana, y lograron subirla a un barco. Le pusieron un requisito extra, que fuera acompañada. Y una joven recatada cristiana que los documentos y crónicas identifican como su sobrina y de la que, si existió, no sabemos mucho más, fue la acompañante de Inés en este largo viaje. Puede ser que no fuera el amor hacia su marido la causa que le impulsó a embarcarse en el peligroso viaje. Quizás estaba cansada de estar encerrada en una vida que no le aportaba nada. Quizás estaba cansada de su propia vida. Quizás lo que impulsó a Inés a marchar fuera su necesidad de huir. Hemos dicho que tenía pocos amigos, que tenía un carácter difícil. Igual en un momento determinado pensó que nada le ataba allí y, ¿por qué no?, se lanzó a esta aventura. Al poco de llegar a América, se entera de que su marido está muerto. Ha caído en combate en la llamada Batalla de Salinas, una batalla entre españoles, entre los grupos de los hermanos Pizarro y de los de Diego de Almagro, ya que ambos querían hacerse con el control de la ciudad de Cuzco. Esto era algo normal. Las películas, los libros, las series nos hablan mucho de las luchas de los conquistadores con la población indígena, pero poco se habla de la lucha de los conquistadores con otros conquistadores, y esto también era algo bastante habitual, que se pelearan entre ellos en busca de poder, en busca de riqueza, en busca de conquistas. Con 30 años, Inés ya tenía 30 años cuando llega a América, se encontraba en un lugar que no conocía, con un marido que ya estaba muerto y rodeada de personas que combatían entre sí. Pero ella, aunque era consciente de que nada le ataba a esas tierras, también sabía que en España tampoco. De modo que acaba optando por quedarse y comienza a trabajar cuidando a los soldados heridos y haciendo lo mejor que sabía hacer: lavar y coser. Al cabo de unos meses, como compensación por ser viuda de un soldado español, recibió una pequeña parcela de tierra en Cuzco, algo que era un pequeño premio a las mujeres de aquellos que habían muerto en combate. Y también recibió una encomienda de indígenas. Se suponía que hombres y mujeres que prestaban servicio libremente. La esclavitud, en teoría, estaba prohibida por la ley de Indias promulgada por la reina Isabel I, la reina Isabel la Católica. Entonces, a menudo disfrazaban a estos, llamémoslos esclavos, como encomiendas, como trabajadores libres, aunque posiblemente no tuvieran ningún salario. Y es aquí, cuando Inés está en Cuzco,
cuando, tras conocer a Pedro de Valdivia, maestre de campo de Francisco Pizarro, nace la leyenda de Inés Suárez. Fueran o no fueran amantes, aunque es prácticamente un hecho contrastado, aunque algunos especulan que no, pero ya veremos luego como sí, como tenían una relación más que de amigos, lo cierto es que Inés acompaña a Pedro en la expedición hacia lo que hoy conocemos como Chile. Si bien una carta de autorización del propio Pizarro, recordemos que una mujer no podía viajar sola, si no era con su marido o con su padre, en este caso Inés viajaba como asistenta doméstica y así de esta manera ningún miembro de la Iglesia se podía incomodar. Aunque está claro, eso no la eximió de que tuviera que sufragarse ella misma los gastos del viaje. Vendió sus tierras, se compró una carreta, una coraza y una espada. Tras 11 meses de viaje, la expedición llega al valle del río Mapocho, donde sobre una ciudad inca fundan la capital del territorio con el nombre de Santiago de Nueva Extremadura. La nueva ciudad es atacada de continuo por los indígenas de los alrededores. Inés, en principio, evita que los caciques capturados en las diferentes contiendas sean ejecutados, ya que opina que estos eran la única moneda de cambio que tenía para detener el ataque. La confianza que Pedro de Valdivia tenía en ella y el prestigio que posiblemente ya se había ganado a estas alturas hace que el ejército considere sus opiniones como órdenes. Llega un momento que, bien fuera por la confianza que Pedro de Valdivia había depositado en ella o por la confianza que ella misma se ganaba, al final todos o casi todos acaban teniendo sus opiniones en cuenta y muchas veces acatándolas como si fueran una orden. Sin embargo, claro, el avance indígena continuaba. Era inevitable, querían recuperar aquello que había sido su ciudad. Cuando la situación era desesperada y los españoles comenzaban a flaquear y cedían terreno ante la indiada que la asaltaba, en cuya mazmorra estaban los caciques, Inés cambia de idea. Instó a los vigilantes de las mazmorras a ejecutar a los caciques, y cuando uno de ellos, Hernando de la Torre, le preguntó de qué manera los tenía que matar, cuentan que fue la propia Inés la que, espada en mano, los mató gritando de esta manera. Tras esto, y según un testimonio que nos ha llegado hasta nuestros días, salió a la plaza y se dispuso frente a los soldados, enardeciendo sus ánimos con palabras de tan exaltadas alabanzas que la trataron como si fuese un valiente capitán y no una mujer disfrazada de soldado con cota de hierro. Hemos escuchado al principio este discurso de Inés, el discurso de la serie, lógicamente, y no sabemos si realmente las palabras que Inés pronunció fueron las mismas que nosotros hemos escuchado. Pero el resultado es que un grupo de soldados que estaban exhaustos, que estaban abatidos, este discurso les acabó levantando el ánimo y llevándolos hasta la victoria. Tras la victoria, pasado un tiempo, Pedro de Valdivia fue llamado para volver al Perú. Allí fue enjuiciado por numerosos cargos, entre otros el adulterio. Un adulterio, por eso hemos comentado que hay pruebas más que evidentes de que eran amantes, un adulterio derivado de la relación que mantenía con Inés Suárez. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos, pero se le impuso una condición: de que casara a Inés con otra persona o se alejara de ella, mandándola de vuelta a Chile. Valdivia aceptó y casó a Inés con un compañero suyo de armas, Rodrigo de Quiroga, al tiempo que hacía llamar a su esposa María Ortiz de Gaete, que estaba en España y de cuya existencia Inés conocía perfectamente. Pedro nunca ocultó a Inés que tenía una esposa en España, pero como hemos dicho al principio, estas esposas en España muchas veces se quedaban toda una vida esperando.
Los caminos de Valdivia y de Inés Suárez se separaron en 1539. Tras esto, se casó con Quiroga, con Rodrigo de Quiroga. Cumplió el mandamiento de casarse con él. Y a partir de aquí, Inés Suárez ya se caracteriza por llevar una vida tranquila, una vida, dicen que muy cercana a la religión, junto con su marido, quien fue gobernador en Chile, y que extendió a Inés el título de gobernadora. Inés Suárez fue gobernadora de Chile. Inés, en un reencuentro con Dios, contribuyó a la construcción del Templo de la Merced y de la ermita de Montserrat de Santiago. Sabéis que me gustan mucho las frases. No tengo frases atribuidas a Inés Suárez, pero sí podemos escuchar algunas de las que Isabel Allende nos pone en su boca en la novela que hemos mencionado al principio. Evidentemente, han surgido de la mente de la escritora, pero sabemos que tras cada escritor hay un estudio, hay un intentar aprender cómo era esa persona, hay un trabajo de investigación, muchas veces que no tenemos en cuenta, son trabajos bastante minuciosos. Y eso, pues seguro que quiere decir que estas palabras del libro no estarán tan alejadas de las ideas que debió tener nuestra protagonista. Vamos a escuchar estas frases, vamos a intentar adentrarnos en esta mente de Inés Suárez y, por supuesto, las vamos a escuchar con algo de acento chileno en honor a la escritora. No vale la pena sufrir de antemano por las desgracias que posiblemente no ocurrirán. Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede. Las mujeres con Temple ponen en peligro el desequilibrio del mundo, que favorece a los hombres, por eso se ensañan en vejarlas y destruirlas. El corazón es como una caja, si está ocupada con porquería, falta espacio para otras cosas. Al final, solo se tiene lo que se ha dado. Cada uno es dueño de su silencio. Los conquistadores carecen de vergüenza, llegan como mendigos, se comportan como ladrones y se creen señores. No vale la pena sufrir de antemano por las desgracias que posiblemente no ocurrirán. ¿Cuántas veces no pensamos? Hay esta famosa frase que dice que hoy es el futuro que tanto temíamos ayer o que tanto nos preocupaba ayer. ¿Vale la pena sufrir realmente por algo que igual no va a suceder? Posiblemente esta frase, si bien, como he dicho, no sabemos realmente si la pronunció Inés, igual sí que la tuvo muy en cuenta, ¿vale? Recordemos, se estaba enfrentando a la Iglesia y posiblemente a todos aquellos que no vieran con buenos ojos su relación con un hombre casado. Estaba ocupando unas funciones de soldado, ella misma. ¿Creéis que alguien que sufre por lo que le puede pasar deja de tomar esas decisiones? Es posible que en ella eso no ocurriera. Ella no sufría, se lanzaba. Ya veríamos luego lo que sucedía, si realmente era una desgracia o no era una desgracia. Pero ¿por qué nos vamos a preocupar de aquello que ni siquiera sabemos qué va a pasar? Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede. Aquí la autora, lógicamente, pone un poquito de su cosecha. Es mujer, también se ha tenido que abrir un camino en un mundo de hombres, ¿no? Como es el mundo de la literatura, donde ahora quizás pueda resultar más fácil, pero os aseguro que hace unos años esto era bastante complicado. Inés demostró que ella era capaz de hacer lo que el hombre no podía. Hemos hablado de la historia de los caciques, cuando el carcelero duda
de cómo matar a un cacique y duda realmente si lo tiene que hacer o las consecuencias que esto va a llegar. Inés no duda. Inés coge su espada y actúa. Inés no duda en viajar a América. Inés hace todo lo que tiene que hacer y se embarca. Ella se aventura en un nuevo mundo en el que ni es soldado, en el que ni es comerciante y en el que es simplemente una costurera que se ha encontrado al llegar la desgracia de que su marido ya había muerto. Imaginaros todo lo que esta mujer era capaz de hacer. Las mujeres con temple ponen en peligro el desequilibrio del mundo, que favorece a los hombres. Por eso se ensañan en vejarlas y en destruirlas. Qué mejor manera, y esto posiblemente lo vamos a extender tanto a hombres como a mujeres, qué mejor manera de poner en peligro a alguien que la difamación. Difamar es la mejor manera que encuentran muchos de quitarles la valía a una persona. En aquella época, y lo vimos la semana pasada también con Rosalía de Castro, muchos consideraban a la mujer inteligente, a la mujer valiente, como un peligro. Incluso creían que ponían en peligro el equilibrio del mundo. Y esto lo pensaban los políticos, los pensaban los eclesiásticos y lo pensaban el hombre normal, el hombre de calle, el trabajador, el humilde. Hoy día, desgraciadamente, siguen habiendo muchas culturas, muchos países en que la mujer sigue ocupando esta posición social inferior al hombre. En aquella época eran en todas las culturas y en todas las sociedades. Inés se tuvo que enfrentar a ello. Fijaros que a Pedro de Valdivia, cuando se le exonera, se le exculpa de adulterio, se le ponen dos condiciones. Una, que se aleje de Inés, que la devuelva a Chile y que se aleje de ella. Pero otra es que la case. Como si Inés, en este caso, fuera un objeto. Como si Pedro tuviera el poder de poder decidir qué hacer y qué no hacer con la vida de Inés. Es poneros ahora en esta situación, ¿no? Poneros ahora en que alguien decide por vosotras. ¿Sabéis qué pasa? Sabéis que hay sitios donde siguen existiendo los matrimonios de conveniencia, donde las hijas se siguen vendiendo. Es terrible pensar que esto esté sucediendo hoy día, ¿no? Bajo nuestra visión. Pero en aquella época al parecer era algo normal. Era algo tan normal que no se le dice al padre, no se le dice a un familiar, al hermano mayor, tienes que casar a esta mujer. Se le dice al amante. O la casas, o te alejas, o te condenamos. El corazón es como una caja. Si está ocupada con porquería, falta espacio para otras cosas. Aquí, cada uno de vosotros me gustaría que sacarais vuestras propias conclusiones. Nos habla del corazón, pero podríamos hacerlo extender al alma, ¿no? Aquello que tenemos en nuestro interior, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces no nos cargamos de esa energía negativa, de ese desamor, de ese odio, de ese egoísmo muchas veces, ¿no? Lo hacemos todos. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tenemos que ocupar nuestro cuerpo con todas esas cosas que no nos aportan nada? Hay que sacarlas, porque si no las sacamos, difícilmente podrá entrar otras cosas en nosotros. Y fijaros que lo vamos a hacer extendible, en este caso, al amor, al corazón. Inés mantuvo una relación durante
con Pedro de Valdivia durante bastantes años. Quiero entender que algo sentía por él, que había este sentimiento mutuo. Pero cuando Pedro decide, te vas, ella saca todo eso que llevaba dentro. En ese momento es posible que lo considerara como una porquería. El tiempo que había perdido dándolo todo a un hombre al que incluso llegó a salvarle la vida. Inés, antes de su relación con Pedro de Valdivia, descubrió que se iba a hacer un atentado contra él, y ella fue la que le salvó la vida. Pero ella simplemente en un momento determinado lo vació todo. Se casó. No sabemos si tuvo amor con su marido o no tuvo amor, pero lo que sí es que llevó una vida relajada, llevó una vida sin tormento, llegó a ser una persona considerada e influyente en la sociedad de la época. Ella ocupó ese espacio en otras cosas, bien fuera en su vida religiosa, bien fuera en que siguió haciendo funciones de enfermera, seguía ayudando a los soldados heridos. Ella abrió el espacio para que le llegaran otras cosas. Al final, solo se tiene lo que se ha dado. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Lo que realmente tenemos es lo que damos, no lo que recibimos. Lo que recibimos muchas veces es un gracias. Lógicamente, tenemos que valorar a todas las personas que nos dan. Tenemos que querer a la persona que nos aguanta en nuestro día a día. Más faltaría. Pero lo que nosotros realmente tenemos es lo que damos y lo que podemos dar. Porque esto es lo que nos va a hacer sentir posiblemente en paz con nosotros mismos. Cada uno es dueño de su silencio. ¿Cuántas veces no estamos hablando del silencio, de lo importante que es saber callar, de lo importante que es saber hablar? Inés Suárez era una persona que posiblemente era muy difícil de callar. Ella daba continuamente su opinión. Lo hemos visto con los caciques, seguramente lo hizo a la hora de convencer para que le dieran este permiso para viajar al Nuevo Mundo. Lo hizo cuando dio su discurso para animar a esas tropas y acabó llevándolos a la victoria. Pero seguramente también supo callar en muchas ocasiones. También supo callar cuando tuvo que llegar a ese Nuevo Mundo y vuelve a ser una simple costurera. También supo callar cuando, pues digamos que Pedro la humilló, rechazándola en el último momento. Inés era dueña de ese silencio, de esas cosas que las hacían callar. Los conquistadores carecen de vergüenza, llegan como mendigos, se comportan como ladrones y se creen señores. Este fue precisamente el gran problema que tuvo lo que llamamos la conquista de América. No fueron las leyes. Cuando hablemos de Isabel la Católica, veremos que las leyes de Isabel eran unas leyes justas. Esta leyenda negra que se habla sería muy injusto que fuera contra la reina Isabel, porque ella intentaba hacer justicia en todas sus decisiones. Lógicamente, era otra época, ¿vale? La conquista en esa época no estaba tan mal vista. Pero el problema que fueron los conquistadores. Y esto es algo que Inés también entendió. Ella se vio envuelta en las continuas luchas que Pedro de Valdivia tenía, no con los indígenas, sino con otros que querían conquistar también tierras, que querían esa parte del botín, esa parte del dorado, ese oro al que muchos pues iban a buscar, ¿no? Y aquí nos está diciendo, llegan como mendigos. Muchos de los que fueron al Nuevo Mundo en los primeros años iban sin nada. Es más, habían vendido a lo mejor sus pocas tierras,
habían vendido sus pocas posesiones, intentaban trabajar para poderse pagar ese pasaje, a veces en una bodega mal alimentado. Pero cuando llegaba, se comportaban como ladrones. Voy a ver a quién le robo, voy a ver lo que consigo. Y cuando conseguían unas migajitas, se creían señores, se creían que tenían el derecho sobre el bien y sobre el mal. Y esto, como os he dicho, es algo que Inés vivió en primera persona. Inés lo vio, nada más llegar, ella ya se ve envueltas en luchas. Ella ya ve como estas personas que ella se encuentra en el Nuevo Mundo se peleaban entre sí, se peleaban para conseguir un trozo de tierra al que luego ni siquiera cuidaban, para conseguir el oro, cuando igual no sabían ni qué hacer con ese oro. Eso Inés lo vio en primera persona. Vio en primera persona cómo su marido fue en busca de una fortuna y acabó muerto. Se metían unos contra otros. ¿Y por qué? Para hacerse con el control. Muchas de las batallas no eran contra indígenas, eran entre ellos mismos. Ellos mismos se peleaban. ¿Por qué? Porque se creían señores. Hay una frase bastante antigua que dice que posiblemente le sea más fácil a un rico convertirse en pobre, lo dejamos ahí entre comillas, que a un pobre convertirse en rico. Porque quizás el pobre, cuando se convierta en rico, olvida su origen. Y lo peor que podemos hacer es olvidar nuestros orígenes. En realidad, si hemos sido pobres, nos tenemos que sentir orgullosos de haber sido pobres y haber llegado hasta donde hemos llegado, poco o mucho. Este fue el problema de los conquistadores, que se creían señores, que se olvidaban de que no siempre habían sido señores, que se olvidaban de que algunos de ellos eran delincuentes, que se olvidaban de que algunos de ellos habían pasado hambre, que se olvidaban de que ellos mismos habían sido esclavos, porque un trabajador en aquella época no dejaba de ser un esclavo. Y de golpe y porrazo se creen señores, se creen los dueños de todo. Y esto es el gran problema para mí. Cuidado, os estoy dando una opinión muy personal de la conquista, del problema que tuvo la conquista, estos conquistadores. Gracias a la participación de Inés en el cuidado de los soldados españoles heridos durante la conquista y la fundación del primer hospital en aquellas tierras, se la considera la primera enfermera chilena. Hay algo que muchas veces se nos olvida. Los españoles cometieron muchas atrocidades, muchas, pero también crearon hospitales, también crearon escuelas, también crearon universidades. 200 años antes que en la zona de Norteamérica se creara la popular y súper famosa Universidad de Harvard, Lima ya tenía universidad, y una universidad donde podían acceder tanto los españoles como la población indígena. Pues Inés Suárez ayuda a la fundación del primer hospital que se crea en Chile, un hospital público, un hospital donde se atendía por igual a todo el mundo, fuera cual fuera su origen. Inés fallece a los 75 años, una edad nada desdeñable en aquella época, Una época donde la esperanza de vida en muchos de los casos no pasaba de los 50. Con suerte, Inés fallecería a los 75 años. Admirada, querida, porque Inés Suárez había sido una mujer que fue admirada en su época, pero que sin embargo fue olvidada durante casi 400 años. Las mujeres
no formaban parte de la conquista. Por lo tanto, la mejor manera que tenemos de que no figuren en los libros es olvidarla, como si nunca hubiera existido. Los contemporáneos, aquellos que vivieron con ella, aquellos que vivieron ya en Santiago de Chile, la definían como una mujer de extraordinario arrojo y lealtad. La lealtad la demostró a lo largo de su vida. En los últimos años fue una mujer discreta, sensata y bondadosa. Quizás esa sensatez que no tuvo en sus primeros años. Si los hubiera tenido, si hubiera sido una mujer recatada, pues posiblemente no hubiera llegado a donde llegó. Se hubiera mantenido en un segundo plano. Aquí nos hablan de una mujer discreta, y esto sí que lo hizo durante toda su vida, mantener su discreción. Su vida era su vida. Ella ni hablaba de la vida de nadie, ni permitía que nadie hablara de la suya. Acabó siendo una persona de gran estima entre los conquistadores. Acabó ganándose lo que muchos hombres no se ganaron, que era el respeto de los demás. Y en este caso, ella sí se lo ganó. Los conquistadores la tenían en gran estima y muchos seguían obedeciéndola, muchos continuaban siguiendo sus consejos. Y además, algo que muchos desconocen, y es que Inés Suárez tenía dotes de zahorí. Inés era capaz de hallar agua en medio del desierto. Imaginaros esta travesía de 11 meses que hizo con Pedro de Valdivia, donde seguramente en muchas ocasiones pasaban por zonas desérticas y de repente una mujer coge un palito, encuentra agua y salva a las tropas de morir de sed. Esto es algo muy importante y esto es algo que está documentado. De hecho, algunos la consideraban bruja, de ahí que algunos también la temieran. Sabemos que muchas veces cualquier cosa que se escapa de lo normal, en aquella época ya era brujería. Y Inés era capaz de encontrar agua en el desierto. Hemos mencionado que también descubrió una conspiración contra Valdivia. Todas estas cosas provocaron que Inés fuera una mujer muy respetada en su época. Hoy en día su vida no solo está presente en la literatura, como ya hemos mencionado, ha sido llevada en forma de serie a la pequeña pantalla, la serie Inés del alma mía. Ha sido llevada al cine, al teatro, e incluso un compositor chileno, José Guerra, la llevó a la ópera. Es una persona que a día de hoy posiblemente sea admirada, a pesar de que tendrá que padecer siempre esa historia negra, la historia negra de la conquista. Pero fue una mujer de carácter, fue una mujer importante, fue una mujer que, a pesar de ser una humilde costurera, llegó a granjearse el respeto de todos. Fue una mujer que estuvo en la conquista y que creo que las crónicas nos la tienen que valorar como tal. Y algo es muy importante. Estamos hablando de una época donde posiblemente a una mujer con 30 años ya se la consideraba una anciana. Inés, cuando llega a América, tiene 30 años. No era una adolescente. Y estamos hablando de una época donde las mujeres muchas veces se casaban con 14 o con 15 años, con 30 ya habían tenido unos cuantos niños y prácticamente, no la historia, la vida se olvidaba de ellas. Estamos hablando de una mujer que, a pesar de su madurez, supo salir adelante. Por eso os he comentado al principio que tenemos que mirar las cosas no con nuestros ojos. No tenemos que mirarla con los ojos de hoy día. No, es que con 30 años tienes toda la vida por delante. Claro, por supuesto. No podemos
mirarlos de los ojos de sí, pero cogió la espada y se puso a matar indígenas. O se fue a América y venga a conquistar tierras. Esto sería muy fácil juzgarlo desde nuestra posición, desde nuestro siglo. Cada uno con lo que pensemos. Tenemos que juzgarlo y verlo con los ojos de Inés. Inés ya no era una niña cuando llega a América, no era una niña para la época. Inés no tiene miedo a la conquista. Al final es lo que había en aquella época, ¿vale? Lo que había en aquella época era llevar España a aquellas tierras. Inés, por supuesto, le importaba muy poco la opinión de los demás, porque tuvo una relación con un hombre casado, que si ahora está mal visto, imaginaros en aquella época. Por todas estas cosas, creo que es muy importante que lo miremos con los ojos de entonces, con los ojos de esta mujer que para mí fue valiente. Valiente por todo a lo que se tuvo que enfrentar, por enfrentarse a una tierra que no conocía, por enfrentarse a las habladurías de los demás y por coger la espada, porque al final, o en tiempos de guerra, o matas o te matan. Y ella, de alguna manera, se vio envuelta en una guerra. Y mirad, para acabar, me gustaría hacerlo con unas palabras del escritor Slava Galán, que decía que cuando uno se pregunta de qué pasta estaban hechos los conquistadores, cabría considerar que también hubo conquistadoras, muchas de ellas mujeres anónimas que apenas han dejado rastro en los escritos, aunque fueron tan merecedoras como ellos de gloria y fama. Nosotros tenemos la suerte de conocer a Inés Suárez, pero ¿cuántas Ineses no habrán partido al Nuevo Mundo de las que no sabemos absolutamente nada? Aquí el escritor nos habla de ellas, no las conoce, no sabe cómo se llamaban, ni siquiera sabe lo que hicieron, pero él estaba seguro de que también habían existido. Y para finalizar, y en nuestra pista musical de hoy, creo que es de justicia que nos vayamos hasta Chile, ¿vale? Vamos a escuchar a esta cantante y compositora chilena nacida en Viña del Mar hace muy poquito, en 1983, con una grabación del 2020, una versión que hizo en directo como homenaje de un tema, retrocedamos un poquito más, que en 1970 popularizó el artista mexicano José José, una canción que nos habla de amor, de esos amores que a menudo se tienen que dejar partir, esos amores que en muchos casos están condenados al olvido. Como siempre, gracias por acompañarme, os pido disculpas por esos pequeños problemas técnicos que hemos tenido al principio del programa y nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa de Paseo por la Historia. Y ahora sí, para acabar, os dejo con Mon Laferte y su nave del olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para devolverte mi felicidad. Me moriría si te vas.
Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo 1000 noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Aquí escuchas solo música bien perrona. Bien perrona. Esta es la radio que activa tus sentidos. La radio que activa tus sentidos. Somos tu preferencia. Descarada FM. Porque sé que estás aquí. Solo escuchas lo que te gusta. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Descarada FM. En tu radio. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo. Descarada FM. Una radio descaradamente buena. Que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo. Ou miña parra de Albariñas Uvas,